pero a veces no están. Obviamente, identificación de las partes, nombre de las partes, condición de las partes, el objeto del contrato, que usted me dirá, bueno, pero Daniel, estamos alquilando, se está haciendo un contrato de arrendamiento. Sí, pero a veces no está bien identificado el inmueble, increíblemente. Período, que por cierto, ahí vendría uno de los elementos de posible nulidad, porque por ejemplo, como le dije anteriormente, la ley exige mínimo un año, entonces yo no puedo tener un contrato de 6 meses. Cosa que también se criticó, porque, por ejemplo, usted me puede contratar tener un problema en Maracaibo. Daniel, necesito que te vayas para allá a resolver algo. Entonces me sale más barato un apartamento que un hotel. Entonces déjame alquilarte un apartamento por 3 meses, pues es lo que va a durar el juicio, lo que yo voy a hacer. Entonces no lo puede, técnicamente por la ley no puede, porque la ley le dice que mínimo tiene que tener un año. Tiene que tener el canon de arrendamiento. Mientras más específico, por lo menos después de hablar del canon, tendríamos que hablar de los pasos del procedimiento para poder aumentar el día de mañana o ajustar el canon de arrendamiento. Eso no pasa, entonces pues usted viene arbitrariamente y hace o no hace. O de 100 bolívares me quiere aumentar a 10.000 bolívares, que porcentualmente excede lo permitido por la ley. Otro punto bien importante con esto, que usted hablaba sobre la legalidad o sobre las partes del contrato, era sobre el arrendador, que yo hice la acotación, el arrendador no siempre es el propietario. Entonces, en esa identificación del contrato o de las partes del contrato es importante, sería muy importante, poder establecer, bueno, mira, entre Beatriz Lugo en su condición de arrendataria y Daniel Natal en su condición de arrendador, en representación del propietario que es fulano de tal, o según poder. Entonces, eso a veces no existe increíblemente. Increíblemente. Hay situaciones contractuales, mira, donde no se identifica. No solo no se identifican, sino que también en estos días, no es un contrato de arrendamiento, fue un contrato de compra-venta, pero la persona nos llama desde Maracay para decirnos que hace 4 meses compró un inmueble, todavía no tiene contrato, cosa que yo no entendí cómo. Así haya sido un bolívar, como usted desembolsilló un bolívar, claro, y no le dan a usted un papel que diga, mira, usted es el dueño. Entonces, no solo no tengo contrato, doctor, hoy en día, sino ya pagué, y además me entero ahora que yo no compré un apartamento, sino que es una asociación civil, por ejemplo. Entonces, él no tiene la propiedad bajo propiedad horizontal, sino que compró unas cuotas de participación que, por cierto, tampoco le han hecho la cesión. Entonces, bueno, eso es una muy mala asesoría, un muy mal contrato, tiene que ver con el abogado, con el administrador, con el representante del vendedor, el corredor inmobiliario, no lo sé, pero ahí hay una... Obviamente, el primer culpable es esta persona que nos asesoró adecuadamente. Sí, que confió. Que confió y yo he visto en nuestra experiencia... Más que confianza es simplemente una decisión financiera, lamentablemente. Es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta este abogado? Me cuesta 10 bolívares, el otro 2, pero me va a hacer lo mismo, me voy por el de 2. Entonces pasan este tipo de cosas, lamentablemente. Lo de la identificación de las partes es muy importante. Hay gente que cree que no se puede, pero hay limitaciones, que usted me las mencionó fuera de cámara. Si yo no soy el propietario, hay unas limitaciones de ley, o por lo menos el poder que yo tengo para actuar como en representación de un propietario tiene limitaciones. Yo no puedo alquilar por más de 2 años. Si el contrato excede de 5 años, tengo que registrarlo. Todo eso está en la ley, pero esos son elementos que, como pocas veces se dan, muy poca gente lo tiene conocimiento del respecto. ¿En qué moneda se expresa en el contrato el canon de arrendamiento? Bueno, esa es una de las preguntas de las 1008. Yo he visto aquí muchas personas, amigos, otros conocidos simplemente, donde se ha discutido que no se puede. Repito, de repente yo voy a decir una barbaridad, porque ciertamente la ley, por lo menos en arrendamiento comercial y en vivienda, está expresamente prohibido la dolarización. Pero lo que está prohibido también es el cobro. Yo de repente no puedo obligarlo, pero yo sí recomendaría, sobre todo en materia comercial, que sí lo exprese en dólares pagaderos en bolívares. Pero todos hemos aprendido desde nuestra niñez. El orden del producto no altera el resultado. En esta materia contractual sí. No es lo mismo decir, usted me debe 1.000.000 de bolívares, que hoy en día son $100, por decir algo, que decir, usted me debe $100. El inicio, el punto de partida de esa fórmula matemática va a cambiar, porque si usted debe $100... mañana no va a ser 1.000.000 de bolívares, va a ser 1.000.000 y pico. Entonces, se puede hacer. Hay notarías que te dicen expresamente, pónmelo en bolívar, que pon en dólares, son $1.000 el canon, pero que el pago es en bolívares, expresamente bajo esta cuenta número tal. Entonces pasa.
Si mi contrato de arrendamiento es por un año y yo he cumplido durante este año con los pagos, ¿tengo derecho de ser la primera opción el año siguiente para que me lo sigan alquilando? Totalmente, total preferencia arrendaticia, y también está la preferencia ofertiva cuando si usted lo quiere si la persona quiere eventualmente venderlo. Definitivamente. Ese, por cierto, es otro error muy típico que yo le estaba comentando, que a mí me encanta ese tema cuando lo explico en clase, porque la duración del tiempo, del contrato, y hay muchísimos errores. Un contrato fijo por un año, desde el 1 de enero del 2023 al 1 de enero del 2024. Primero, ahí no hay un año. Ahí hay un año y un día. Y ahí hay un error. Okay. Porque un año es del 1 de enero al 31 de diciembre. E igual, vamos a poner del 5 de febrero al 5 de febrero del año que viene. Ahí no hay un año. Ahí hay un día de más. Es del 5 al 4, un día menos. Después, contrato fijo por un año. Vamos a poner que la fecha está bien. 1 de enero, 31 de diciembre. Fijo por un año. Prorrogable que... Ya va, pero no me acaba de decir que es fijo. Entonces, ¿cómo vamos a poner prorrogable? ¿Sabes? Hay una cantidad de errores y cosas. ¿Sabes? Yo tuve una vez un contrato donde el propietario puso en el contrato, y con todo respeto, porque de verdad que esto fue muy feo, yo lo uso en clase, yo tapé los nombres. Ustedes como amas de casas que son, saben que eso no me alcanza ni para comprar 1 kilo de carne. Escrito en el contrato. O sea, una cosa discutiendo con las personas estas, que por cierto, era también interesante ese contrato porque no era un local, era una silla, eran peluqueras. Ok, entonces, alquiló el espacio. Exacto, pero eso para la ley, esa silla se maneja igual que si yo tuviera un local, 4 paredes y un techo y una puerta. Esa silla se consideraba un local. Entonces, bueno, hay una cantidad de barbaridades que lamentablemente... y mediocridades, porque eso desde que escribió ese señor, ese ataque tan personal, ofensivo, totalmente fuera de lugar. Entonces, esos detalles en los contratos son muy importantes, porque el día de mañana yo no tengo bien la fecha de vencimiento, la renovación, cómo renuevo yo. Usted está pensando claramente que usted va a estar aquí tranquila con su familia, claro, y de la día a la mañana se tiene que mudar. Cosa que no pasa también porque si es por vivienda, entonces está el procedimiento previo ante la Tsunami de protección para el inquilino, pero igual es un dolor de cabeza, es algo que se pudiera evitar. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Hoy estamos hablando sobre los contratos de arrendamiento y me acompaña el abogado Daniel Natale. Recuerden nuestros puntos de contacto, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.